que me lo van entregando, lo voy a ir corrigiendo. Y bueno, eso, que no tiene fecha, pero vayan entregándomelo a medida que lo van teniendo. Y otra cosa, apaguen los micrófonos, así cuando nosotros empezamos a dar la clase no hay interferencias. Bueno, eso era todo. Hoy vamos a hablar de políticas en salud, que fue digamos, el material que fueron subiendo al campus esta semana, y vamos a decir que una política es un sistema de principios o lineamientos o bien el planeamiento de algún curso de acción para la operación o transformación de un sistema social, tal como sistema de salud, sistema de educación u otro organismo gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que todo sistema se va a regir por una política que lo va a llevar adelante. ¿Sí? Por ejemplo, en salud tenemos una política que lleva todas las acciones y todos los departamentos dentro de un sistema sanitario. Bueno, por ejemplo, las políticas públicas, ¿sí? Son un conjunto de objetivos, de decisiones y de acciones que se van a llevar a cabo en un gobierno para solucionar los problemas que puedan llegar a surgir en un momento determinado, donde los ciudadanos y el propio gobierno consideran que son prioritarios para la sociedad. También son un conjunto de acciones o omisiones que ponen de manifiesto una determinada modalidad de intervención. Por ejemplo, el Estado en relación con una cuestión que es de interés en diversos actores de la sociedad civil. Por ejemplo, si seguimos hablando del sistema sanitario, la política pública es la que va a tener un conocimiento de lo que pasa dentro de este sistema, ¿sí? Y va a tener que tomar decisiones cuando hay algún problema o alguna situación, y va a tener que sentarse y decidir sobre ese problema, va a tener que fijar objetivos. Y bueno, y una vez que fije los objetivos o fije el plan de trabajo, va a tener que llevar a cabo esa acción. ¿Sí? Para eso está, digamos, el gobierno, el Estado, para solucionar los problemas que van a ir surgiendo dentro de los distintos, digamos, departamentos. Por ejemplo, en este caso, como dijimos, del sistema sanitario. Bueno, para este proceso, para llevar a cabo este proceso o ciclo de construcción, vamos a tener que, primeramente, identificar digamos, el problema que tenemos dentro de ese sistema, después formular, digamos, alternativas para poder llevar a cabo la solución de ese problema. Después tenemos que adoptar una medida, si alternativa. Después implementar la alternativa seleccionada, o sea que la vamos a llevar a cabo. Y después evaluar si nosotros llegamos a cubrir o a cumplir esos resultados obtenidos. O sea, la primera que habíamos dicho era la identificación y definición del problema, así que vamos a explicar con ejemplos, vamos a poner un ejemplo para poder ir explicando estos procesos o ciclos de construcción, ¿no? Dentro de cada, digamos, departamento. Por ejemplo, si hicimos identificación y definición del problema, vamos a decir, por ejemplo, que el Estado va a ver el problema que hay dentro de un, digamos, de un sistema. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el municipio, vamos a decir así, el municipio de alguna localidad, ¿sí? Va a identificar el problema que está surgiendo, ¿sí? Y se va a poner, por ejemplo, a construir viviendas y para donarlas a la familia con menos ingresos, ¿sí? Ese sería el problema que tenemos, por ejemplo, acá en Merlo. La gente no tiene dónde vivir, ¿sí? Y entonces el municipio está viendo esa demanda
y se va a poner, digamos, a ponerse a hacer viviendas para la gente que tiene menos ingresos, ¿sí? Hasta que la pueda subvencionar con algún crédito hipotecario, para facilitar el acceso a una vivienda libre, para que todos puedan llegar a tener una vivienda. Entonces ya identificamos con esto el problema que tenemos, por ejemplo, vamos así decirlo, acá en Merlo, ¿sí? El municipio identifica que hace una recorrida y que ve que hay mucha gente en la calle, con mucha gente que tiene bajo recurso, entonces decide hacer un plan de construcción de viviendas. Entonces ese es el primero. Vamos a identificar el problema que tenemos. Después lo que vamos a hacer es vamos a formular como segunda instancia alternativas, ¿sí? Dentro de esa formulación de alternativas, el gobierno va a optar, por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo, finalmente para construir esas viviendas. Y se pone, por ejemplo, un plazo de 5 años. En 5 años tiene que hacer 1000 viviendas, ¿sí? Que van a ser de protección oficial para estas familias que son de bajo ingreso. O sea que ya tenemos el problema, o sea que detectamos, ¿sí? Dentro de este municipio, y después vamos a formular, digamos, una alternativa, una solución a ese problema, ¿sí? Después sigue que vamos a tomar en adopción alternativas para poder solucionar este problema. ¿Qué hacemos? El municipio, ¿qué va a hacer? Va a contratar una empresa para que pueda dar comienzo a la construcción de estas viviendas. O sea, va a diseñar, ¿sí? Ese plan. Y bueno, el sistema para seleccionar a la familia beneficiaria y controlar ese proceso de construcción y adjudicación. O sea que larga ya esta construcción y después va a tener que seleccionar a qué familia le puede llegar a dar estas viviendas, porque ustedes vieron que cuando hicieron planes de vivienda, no sé si algunos conocen, o sea, no es que se le da a cualquiera, tienen que llegar a cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Que pone el municipio para que sea de una forma ordenada. Entonces, después el siguiente punto va a ser implementación de la alternativa seleccionada. Vamos a seguir hablando sobre el mismo ejemplo y vamos a decir que una vez que ya seleccionaron las personas que están, digamos, que cumplen con esos requisitos, entregan las viviendas, bueno, ahí cuando dice implementación de la alternativa seleccionada, el municipio va a querer saber a qué persona se le entregó finalmente estas viviendas, qué costo tuvo para que ese presupuesto municipal, o sea, alcanzara ese objetivo que quiso formar, y si es necesario continuar con un programa de construcción de vivienda, para que todos los habitantes del municipio tengan una vivienda propia. O sea que para que vea si eso fue viable, si se pudo lograr, si se pudo hacer, si fue de una manera ordenada, ¿sí? Y después, bueno, la evaluación de los resultados obtenidos va a estar dada para que a ver si este proceso de la política pública que en este momento surgió tiene un carácter cíclico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a seguir un ciclo. Y esto cumple un ciclo determinado. O sea que empezó en cierto tiempo, pasaron diferentes, digamos, puntos y después, bueno, el municipio va a tener que ver si digamos, este proceso, ¿sí? Exigió, digamos, cumplió ese ciclo y, digamos, si, digamos, ¿cómo decirlo así? Cumplió ese objetivo y fue viable, ¿sí? Y se cumplió en un ciclo determinado. Bueno, quiero saber si alguno tiene una duda hasta acá. Pueden abrir algunos los micrófonos y preguntarme, si no seguimos. No, profe, hasta ahora no. Hasta acá está todo bien. ¿Se entiende? Entonces, el papel que tienen los diferentes, por ejemplo, departamentos así,
digamos, el municipio tiene un rol, ¿sí? Y el Estado tiene otro rol, ¿sí? O sea, el Estado tiene el rol con todos nosotros, pero a su vez delega a otros, digamos, para que puedan cumplir con diferentes objetivos dentro de cada municipio. Bueno, para estos objetivos, o sea, los objetivos de la política de salud, en este caso vamos a hablar de la política de salud que a nosotros nos compete, ¿no? Que estamos en esto, va a ser garantizar, digamos, el derecho a la salud dentro de la población. Y tiene que evitar la desigualdad, digamos que en salud, que para todos sea el mismo beneficio, que todos podamos alcanzar y tener el mismo derecho. Ese va a ser el objetivo de la política en salud. Esto ténganlo claro. Sí, para eso, para que ese objetivo se cumpla, hay valores, ¿sí? La política de salud puede o no alterar el estado de salud de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la sociedad van a haber valores que abordan las necesidades, las demandas, las expectativas que puedan surgir dentro de una sociedad. Por ende, nosotros somos sujetos de necesidad. Siempre las personas tienen necesidades. Necesidades, por ejemplo, que son básicas, ¿sí? Y después necesidades que se van surgiendo a lo largo de, digamos, de la vida del mismo sujeto. Las necesidades básicas, en este momento podemos decirlo así, que estamos hablando de salud, van a ser las fisiológicas, que van a ser, digamos, comer, beber, respirar, tener una buena salud, ¿no? Y si en este caso estamos hablando de política de salud, si el sujeto no tiene salud, ¿a dónde va a recurrir? A un centro sanitario. Y bueno, acá nosotros decimos, por eso decimos, si fijamos el objetivo, que haya derecho a la salud para toda la población, ¿sí? Que también haya justicia social, consenso, democratización de poder, o sea, que haya democratización dentro del Estado, equidad, universalidad, satisfacción, vida más saludable, solidaridad, calidad, eficacia y ciudadanía, ¿sí? Para esto nosotros podemos preguntarnos en qué nivel de valor estamos, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros de este sistema de salud? ¿Para qué lo queremos y cómo lo queremos? ¿Sí? Nosotros siempre como seres humanos, por ejemplo, si hablamos, vamos a hablar de, por ejemplo, de un hospital, si somos de acá de Merlo, tenemos el hospital Eva Perón, tenemos el hospital Malvina, y bueno, ¿qué queremos nosotros de ese hospital, de ese sistema de salud? De cuando vamos y nos atendemos, ¿sí? Ese hospital está regido por una política de salud que fija, también dijimos objetivos, que tiene distintos departamentos, que abordan la salud de la comunidad. Entonces, ¿nosotros qué queremos del sistema de salud? ¿Para qué lo queremos? Sí, ¿qué queremos? Que nos brinde un buen servicio, ¿sí? Que cuando vayamos a atendernos sea, digamos, viable este sistema de salud dentro del hospital. ¿Sí? ¿Para qué lo queremos? Para que la atención sea una buena atención, para que nos brinde el cuidado cuando lo necesitamos, ¿sí? ¿Y cómo lo queremos? Lo queremos, digamos, que sea efectivo, que nos brinde un buen servicio al momento de que nosotros, por ejemplo, lo necesitemos o nuestra familia, ¿sí? O sea que podemos repetir que nosotros queremos el sistema de salud ¿para qué? Para que haya equidad dentro de las personas, para que haya universalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que alcance a toda la población, que sea satisfecho para toda la población y para que haya una vida más saludable. Bueno, ¿para qué lo queremos? Para que haya justicia social, volvemos a repetir, para que alcance a toda la población, ¿sí? Y para que haya democratización de poderes, para que pueda ser viable para toda la población. ¿Y cómo lo queremos? Con solidaridad, con calidad, con eficacia, con ciudadanía y con pluralidad.
que sea para todos, que todos podamos tener acceso a este hospital, que cuando vayamos, por ejemplo, tengamos todo, ¿sí? Bueno, hasta acá es esta clase de políticas en salud. Pueden abrir los micrófonos y pueden decirme si tienen alguna duda, así seguimos porque hay otra clase más. Entonces, profe, a ver si entendí, lo que se encarga las políticas de salud es de lo no solo a lo que es cada persona, perdón, es mi perra, a lo que es para cada persona, sino para todos por igual. Sí. Por ejemplo, la política de salud lo que va a diseñar, perdón, es un plan de trabajo, ¿sí? A nivel general, ¿sí? Pero, por ejemplo, estamos hablando así por yo, para que ustedes entiendan, hablo del municipio, hay muchos municipios dentro, digamos, de cada provincia, pero cada municipio tiene, digamos, a nivel general, pero después cada municipio se va a encargar de su hospital, ¿sí? Ellos formulan, por ejemplo, como en este caso estamos, por ejemplo, vamos a hablar así de la pandemia, ¿sí? En este caso estamos en pandemia, ¿sí? Digamos, el Estado ¿qué hizo? Formuló protocolo para todos en general, ¿sí? Que todos tenemos que cumplir. Ahora, por ejemplo, Merlo va en base al protocolo que haga el gobierno, va a, digamos, a atender las necesidades de Merlo, ¿sí? Por ejemplo, Quilmes, el municipio de Quilmes, el municipio de Morón, de Morón. Entonces, porque el Estado no puede, digamos, tener, llevar a cabo todo, ¿entendés? Hace un protocolo general y cada uno se va a encargar de su, digamos, en este caso, si hablamos de política de salud, de su hospital, ¿sí? Por ejemplo, en Merlo tenemos dos. Tenemos el hospital Vaperón y tenemos el hospital Malvinas. Entonces, el municipio de Merlo se va a encargar de esos dos hospitales, ¿sí? De que la gente tenga acceso al hospital, ¿sí? Que la gente tenga acceso a la atención, que la gente tenga acceso a, digamos, a los insumos, a una buena atención, a que haya un buen alcance a la población, ¿sí? Porque supuestamente si nosotros somos de Merlo, ¿a dónde vamos a ir? A Merlo, bueno, sí podemos ir a Morón, pero no. Generalmente la gente de Merlo va a los hospitales de Merlo, ¿sí? En una urgencia. No se va a ir a uno de Alposada, está bien, puede llegar a ir al Posada, porque hay gente que por ahí tiene elección. Pero bueno, está diseñado para los que vivimos acá. No sé si te contesté la pregunta, Jessy. Sí, 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 ya entendí. En el caso de Merlo, Bueno, entonces igualmente tenemos que tener en cuenta que hay políticas de salud, todo se rige por política, política de la educación, política de salud, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que, como habíamos dicho al principio, la política es un sistema que de principios o lineamientos, va formulando lineamientos, ¿sí? Y tiene principios, ¿para qué? Para poder planear, ¿sí? Algún curso de acción. O sea, que parte todo lo que es política en general, ¿sí? Va a formular, digamos, un planeamiento para que se haga, digamos, se realice esta acción, ¿para qué? Para una operación, para transformar un sistema social, si llegara a haber algún problema, como por ejemplo en este caso la pandemia. Nosotros, por ejemplo, si decimos política de educación, ¿sí? Nosotros íbamos hasta hace unos meses a la universidad, que también está regida por un sistema, digamos, de políticas en educación. Pero ¿qué pasa? La política en educación, digamos, primeramente el gobierno se tuvo que sentar a decir, bueno, los chicos no pueden ir ahora, digamos, no pueden ir al colegio, ¿sí? Porque no hay presencialidad, tenemos un problema, tenemos la pandemia, ¿y qué hacemos? Vamos a formular un protocolo para que se pueda llevar a cabo estas clases en casa. Bueno, ahí ya el gobierno, digamos, el Estado ya hizo un protocolo general, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cada, digamos, sistema de educación, digamos, el sistema de educación de, por ejemplo, de acá de la zona,
va a tener que, cada colegio en sí, por así decirlo, va a tener que formular, digamos, cómo da, digamos, esas clases y cómo puede llegar a que tengan alcance cada alumno, ¿sí? Porque todos sabemos que vivimos, por ejemplo, acá en Merlo, pero no vamos todos al mismo colegio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La uno, por ejemplo, en este caso, va a tener que agarrar y hacer, bueno, miren, docentes de enfermería básica, tenemos este problema de la pandemia, vamos a seguir dando, por ejemplo, de esta forma. Nos vamos a conectar al campus, cada docente puede hacer Zoom, puede hacer usar otra plataforma para poder llegar a tener alcance a esos alumnos. Y ahí ya va a depender de cada docente cómo da la clase, cómo tiene el alcance, digamos, trata de que cada alumno tenga el alcance a, digamos, este material. Entonces, van delegando, ellos hacen un protocolo general y cada institución después va formulando de acuerdo a la problemática que tiene, ¿sí? Va formulando, digamos, tratando de solucionar ese problema. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, ahora sí, ya me quedó más claro. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos mudos? Bueno, si no quedó ninguna duda es que quiere decir que se entendió, ¿no? Sí, 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 quiero decir que hicieron la tarea y leyeron bien. Bueno, qué bueno. Bueno, igualmente en ese Power que ustedes tienen en el campus, hablaba de políticas de salud y cómo se planea, o sea, la planificación en sí, ¿no? ¿Cómo se planifica? Por eso yo les expliqué, les hice una introducción y bueno, ahora vamos a hablar de planificación. Que ustedes saben que cuando surge, por ejemplo, algún problema, hay que planificar cómo lo vamos a hacer de forma ordenada, ¿no? Y este proceso va a estar orientado, digamos, a la acción por medio de la cual una institución, ¿sí? Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo de la facultad en este caso, que tuvo que planificar cómo les iba a dar a ustedes las clases, de qué forma, por el tema de la pandemia, y bueno, esta institución se va a tener que adaptar a los cambios que está surgiendo en ese momento, ¿sí? Y en su estructura interna va a empezar a formular, digamos, estrategias para poder llegar digamos, a los alumnos, ¿no? A este ambiente exterior, porque se formulan dentro de la universidad y después surgen, digamos, afuera, que en este caso van a ser a los alumnos. Y se va a constituir una guía para que ese cambio pueda surgir dentro de un sistema, digamos, social, porque dentro de la sociedad, ustedes son seres sociales, somos todos seres sociales, entonces vamos a tratar de formular, de tratar de planificar cómo vamos a hacer todo esto para poder tener alcance, digamos, al exterior. Y este proceso en el cual las decisiones actuales se relacionan con los futuros resultados deseados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros planificamos, vamos a tratar de tener en algún momento un resultado. Por ejemplo, nosotros el cuatrimestre pasado ya tuvimos, ustedes ya habrán cursado algunas materias, por ejemplo, si vamos a dar un ejemplo, enfermería, por ejemplo, básica, porque esta materia empieza ahora en el cuatrimestre pero por ejemplo, planificamos en enfermería básica, que es anual, por ejemplo, una acción sobre esta materia, digamos, fijamos objetivos, vimos cómo se podían dar las clases, bueno, ya cuando se surgió, digamos, cuando terminó el primer cuatrimestre y fuimos a las vacaciones de invierno, pudimos ver, por ejemplo, si el plan de trabajo que nosotros hicimos fue viable, si los alumnos entendieron. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros habíamos planificado en marzo cómo íbamos a dar las clases, por ejemplo, agarramos y ya dimos medio año y vimos que dio resultado, bueno, seguimos con el mismo plan. Ahora, si vemos que no alcanzamos el objetivo que queríamos, podemos cambiar sobre la marcha, pero para eso tenemos que volver a planificar. Bueno, en salud es lo mismo, ¿sí? En salud se va a planificar, va a haber un objetivo, por ejemplo, dentro del sistema sanitario, vemos si eso fue viable, si eso alcanzó a cumplir el objetivo, si conseguimos los resultados y bueno, si no, vamos a tener que volver a formular y a cambiar esa estrategia. Planificar en sí consiste en identificar, por ejemplo, el problema actual, el problema que tenemos en ese momento,
y también futuros problemas. Y para repasar, vamos a fijar para eso prioridades. ¿Prioridades de qué? De intervención para poder implementar ¿qué? Las soluciones, ¿sí? Así que vamos a tener que determinar, ¿sí? Si estas soluciones están dentro de la capacidad de la acción de quien las planifica. O sea, si van a poder llevarse a cabo, ¿sí? Y para esto vamos a tener que identificar factores que van a determinar, digamos, el estado de las cosas consideradas como insatisfactorias, digamos, del problema que tenemos y en qué estado están, ¿sí? Para eso vamos a establecer acciones, ¿sí? Y que estas acciones sean posibles de poder llevarse a cabo. Y vamos a tener que determinar también responsabilidades de la ejecución de las soluciones propuestas. O sea que hay, por ejemplo, en este caso podemos poner como ejemplo el Estado. El Estado, por ejemplo, en este caso de la pandemia, vio que la sociedad en sí iba a tener un problema. Entonces, ¿qué hizo? Fijó, planificó, se reunió con muchas personas y de distintos departamentos, ¿sí? Con distintos municipios, ¿sí? Por ejemplo, se tuvo que reunir con el jefe de salud, ¿sí? Con el jefe con cada uno de los departamentos, con cada uno de los municipios. ¿Para qué? Para formular, digamos, para planificar cómo iban a llevar a cabo la acción, ¿sí? Para eso el gobierno, digamos, el Estado, tuvo ¿qué? Que determinar, digamos, responsabilidades, porque el Estado puede fijar, pero no puede solucionar, no tiene alcance de todos los sistemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que delegar responsabilidades para que estas personas puedan ejecutar, ¿sí? Estas propuestas y puedan llegar a solucionar, ¿sí? Y después nosotros para todo esto, una vez que planificamos, que llevamos a cabo, vamos a definir si estos procedimientos se llevaron y fueron viables, ¿sí? Para eso podemos decir que hay teorías de planificación, ¿sí? Que algunas son normativas y algunas son estratégicas. Por ejemplo, las normativas podemos decir que están fijadas para todos. Y bueno, y para esto tenemos que también hacer una planificación estratégica para poder llevarla a cabo, ¿sí? Con un modelo crítico de esa planificación normativa, porque por ejemplo el Estado puso una norma de protocolo, ¿sí? Que las personas no iban a salir, que las personas tenían que usar barbijo, que las personas tenían que quedarse en sus casas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender. Pero para todo esto tenemos estrategias, ¿sí? Porque estrategias para poder llevarla a la acción. Tenemos que fijar estrategias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? O sea que todas las cosas que hacemos y que planificamos van a tener que tener un orden, ¿sí? Por ejemplo, para explicar la planificación normativa. Bueno, esta planificación apunta a lograr un cambio social, ¿sí? Por ejemplo, general. Y va a poner énfasis en los puntos perseguidos y va a tener un fin, digamos, y un medio necesario para obtener, ¿sí? Un objetivo. Va a reconocer etapas interrelacionadas, por ejemplo, dentro de la planificación se va a elaborar un diagnóstico, ¿sí? Del problema que tenemos que resolver, se va a elaborar un plan, ¿sí? Una ejecución y una evaluación, ¿sí? Si, por ejemplo, damos un ejemplo, no sé si están cursando enfermería básica, y hablábamos del PAE, o sea que el PAE también es una planificación dentro de ese sistema, de ese problema que encontramos. Si nosotros decimos que, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene digamos, una necesidad alterada, vamos a agarrar y vamos a planificar un plan de acción, ¿sí? ¿Sí? Porque no es que primero tenemos el diagnóstico, después elaboramos el plan,
¿sí? Después vamos, lo ejecutamos y después, bueno, nos vamos a dar cuenta si nosotros llegamos a, digamos, a cumplir con ese objetivo. Bueno, acá es igual, ¿sí? Todo esto de la planificación tiene, digamos, etapas, ¿sí? El diagnóstico, la elaboración de ese plan donde estamos sobre ese problema, después lo ejecutamos y después evaluamos, ¿sí? Por ejemplo, vieron que el Estado, para seguir con el mismo ejemplo, fijó, por ejemplo, los barbijos, el quedarse en casa. Bueno, ¿y qué hizo? Dio una cuarentena de 15 días al principio, ¿sí? Eso no quería decir que en 15 días yo iba a tener el objetivo resuelto. Pero bueno, si nos ponemos a pensar de marzo hasta ahora septiembre, ¿cuántos meses llevamos? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, digamos, esto se puede dar a largo plazo, pero igualmente se va viendo y se va ejecutando y se va viendo si se llega a la evaluación final. En este caso vieron que se prolongó la cuarentena por 15, por 15, por 15 días, por 15 días. ¿Qué quiere decir? Que todavía no tenemos resuelto. Entonces se puede seguir, a medida que va surgiendo, se puede seguir, digamos, trabajando sobre ese problema. Para esto todo, para fijar todo esto, hay reglas, también hay normas, y bueno, y el actor que planifica esto, digamos, tiene que tener una realidad planificada, o sea, se tiene que sentar, tiene que ver el problema, tiene que tratar de hablar con personas, o por ejemplo, en este caso el Estado, que se tuvo que sentar a planificar de acuerdo al problema que estaba pasando la sociedad, ¿sí? En la República Argentina. Entonces se tuvo que sentar, se tuvo que poner a hablar, se tuvo que poner a planificar. Y esto sigue un orden, digamos, y hay actores que van planificando. Y bueno, y después dijimos que teníamos también la planificación estratégica, ¿sí? Que surge una de la otra, ¿no? Hay una norma y bueno, y después se planifica una estrategia de trabajo que va a tener que estar reconocida por la existencia de más de un punto de vista, o sea, para interpretar la realidad que estamos, por ejemplo, viviendo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por ahí pueden surgir, dentro de cuando tenemos el problema, varias propuestas, no una. ¿Y cuántas veces nos vamos a tener que poner a hablar sobre diferentes propuestas y vamos a tener que interpretar la realidad que estamos viviendo o que está viviendo en ese momento las personas para poder interpretar ese problema y esa realidad que viven? Y para eso tenemos que aceptar de que no existen leyes que permitan prever los resultados de una manera simple. O sea que, está bien, pueden haber leyes, pero por ahí no se pueden cumplir en ese momento, ¿sí? Y el planificador debe formar parte, digamos, de lo que está planificando. Y para esto tiene que existir más de una visión de la realidad actual, porque no puede haber una persona, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso de la pandemia, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el presidente. El presidente solo no puede llevar a cabo, en este caso, digamos, la ejecución de toda la planificación, porque él necesita de otras personas, ¿sí? Según la realidad que estamos viviendo en este momento, y para tomar y para tener posibles soluciones. Él necesitó de tener muchas reuniones con muchas personas para poder llevar a cabo, digamos, esa estrategia y ese plan de ejecución, ¿no? Y el éxito de este plan se va a medir por la capacidad de producir los resultados buscados. Nosotros vamos a producir, a hacer acciones para ¿qué? Para poder producir resultados, que es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Bueno, y en este momento de la planificación estrategia, va a haber un momento explicativo dentro de la propuesta, ¿sí? Normativo, estratégico y táctico. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento que estamos planificando, digamos, si decimos momento explicativo, tiene que ver con el problema, con qué problema tenemos, por ejemplo, con qué situación estamos viviendo, qué es el problema, y el normativo, cuál debe ser, ¿sí? Tenemos que fijarlo y cuál es el problema. Una vez que lo encontramos,
Y la estrategia, ¿cuál puede ser la estrategia que podemos hacer para este problema? Puede ser esta, puede ser la otra, uno dice una cosa, uno dice la otra, hasta que vamos, entre todo, formulando la mejor estrategia. Y después, digamos ya, una vez que llegamos al momento táctico, que sería el momento operacional, que sería el hacer. Bueno, ya fijamos la estrategia, bueno, ahora vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer, a ver qué es lo que pasa, a ver si alcanzamos, vamos a probar, vamos a hacer, ¿sí? Bueno, hasta acá quiero ver si entendieron, así sigo. Porque si no yo hablo y no sé si ustedes van entendiendo. Bueno, seguimos entonces. ¿Seguimos, Jessy? Bueno, vamos a hablar un poquito lo que es un plan, porque si nosotros tenemos que formular estrategia, tenemos que tener un plan, un programa, un proyecto, ¿sí? Bueno, un plan, ¿sí? Es, digamos, es algo que plantea objetivos, ¿sí? De prioridad, ¿sí? Y explica un conjunto de directivas generales, o sea, políticas, en torno a los mismos. Digamos, y alternativas para alcanzar esas estrategias, ¿no? Y los medios para obtenerlas. Por ejemplo, la asignación de recursos. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el plan federal, ¿sí? Y después, por ejemplo, un programa, ¿sí? Porque, bueno, para hablar de lo anterior de un plan, hay diferentes planes, ¿sí? Planes sociales, por ejemplo, en este caso el Plan Federal de Salud. Después, programas son conjuntos coordinados y ordenados de propuestas que persiguen los mismos objetivos y tienen la atención de problemas relacionados con aspectos señalados en el plan. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo un programa médico comunitario que va a tener alcance a toda la comunidad, ¿sí? Y después un proyecto es un conjunto interrelacionado de actividades para poder resolver ese problema determinado en un espacio territorial y poblacional definido. Por ejemplo, que tenga alcance, digamos, a nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de integración de adolescentes, que va a estar dado por una problemática que se formuló en la adolescencia y bueno, se formuló un plan, un proyecto, un programa para poder alcanzar, este proyecto va a alcanzar solamente a los adolescentes. Después podemos hacer otro proyecto de, qué sé yo, que alcance a las mujeres embarazadas, a la tercera edad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de plan, de proyecto y de programa. Para esto, para fijar esto, las decisiones van a requerir de la descripción de un problema determinado, seguimos hablando más allá de lo mismo, pero bueno, que entra en todo lo, en cómo se van formando dentro de un, digamos, de un sistema las diferentes propuestas. O sea, formulamos el problema, describimos ese problema, fijamos los objetivos, ponemos gentes para que intervieran en esa problemática, formulamos alternativas y, bueno, y ponemos en marcha el plan, ¿sí? Por ejemplo, el SILOS, ustedes lo van a ver por ahí en el choice que van a tener, que es el SILOS, escuchen esto, es el Sistema Local de Salud, ¿sí? Que sería un conjunto de recursos de salud, ya sean sectoriales o extrasectoriales. ¿Qué quiere decir esto? De un sector, ¿sí? Sistema de salud local de un sector, ¿sí? No a nivel general. O sea que va a tomar, digamos, un sector, ¿sí? Van a haber recursos de salud para ese sector,
¿sí? O también extrasectoriales interrelacionados y responsables del desarrollo de la salud de una población definida. O sea, ¿qué va a hacer el SILOS? Va a desarrollar, va a mirar la problemática de salud, pero de una población definida. O si no, también, si decimos sectorial, de una área geográfica delimitada. Bueno, para definir, digamos, un sistema local de salud se parte de diversos puntos de vista. Para que ustedes lo puedan entender mejor, el punto de vista del desarrollo del Estado, vamos a seguir con el Estado, que va a responder a requerimientos de descentralización y desconcentración del aparato estatal. ¿Qué quiere decir? O sea, que el Estado va a fijar, pero no puede hacer todo, como lo habíamos dicho antes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a delegar, ¿sí? Y esto va a tener que ir en busca de ¿qué? De una mayor democratización y eficacia, porque el Estado no puede hacer todo. Entonces va a empezar a delegar. O sea, del punto de vista del desarrollo social, se lo relaciona con la responsabilidad poblacional, ¿sí? Y cada departamento va a tener su responsabilidad y la participación activa, o sea, de nosotros, de la población, ¿sí? En este caso. Desde el punto de vista de la reorganización de los servicios de salud, la propuesta del sistema local de salud va a estar orientada a a la formación de redes de atención públicas privadas con el objetivo de lograr la cobertura efectiva en base a la programación local. O sea que para esto, por ejemplo, si hablamos así de un sistema público, que más atrás lo vamos a ver, hablamos de hospitales, si hablamos de sistemas privados, podemos hablar de prepagas, de prepagas, pero va a ser con qué, con un objetivo de lograr la cobertura efectiva de la población, ¿sí? De este programa local que va a estar formulado. Y para esto podemos tener en cuenta aspectos, ¿sí? A considerar para el desarrollo de estos hilos. Primero podemos decir que se reorganizan, ¿sí? A nivel central. ¿Para qué va a ser? Para asegurar la apropiada construcción del sector y el desarrollo de los hilos. De este sistema, ¿no? Después la descentralización y la desconcentración, ¿sí? La participación social para que estas personas puedan dividirse en diferentes, digamos, lugares de atención, en diferentes sectores, para que haya una readecuación, digamos, de los mecanismos de financiación, porque no todos tenemos, por ejemplo, acceso a las prepagas, pero sí tenemos acceso a una obra social, o podemos bien no tener obra social, pero vamos a tener acceso al hospital, ¿sí? Nadie se va a quedar sin una cobertura. Para eso tiene que haber un desarrollo de un nuevo modelo de atención si la gente no puede llegar a alcanzar este sistema, y la integración de los programas de prevención y de control, ¿sí? Dentro de una sociedad. Y bueno, y para todo esto hay que tener fuerza de trabajo en salud e investigar a cada momento cuál es la problemática. Eso sería, es largo, chicos, estos temas, pero bueno, quería darlo todo porque como es mucho, para que vayan entendiendo y después vayan realizando los resúmenes. Bueno, vamos a pasar a lo que es sistema de salud argentino para que ustedes puedan ir viendo cómo se maneja también el sistema de salud argentino dentro de nuestra sociedad, ¿sí? El sistema de salud es un modelo de organización social. ¿Para qué? Para dar respuesta a los problemas de salud dentro de la población, ¿sí? Eso es lo que es el sistema de salud. Y como resultado también de una articulación de componentes, ¿sí? Podemos fijar 3 componentes que van a ser político, económico y técnico. Por ejemplo, si hablamos de político, podemos poner como un ejemplo modelos de gestión. O sea, cómo se fijan las gestiones dentro de la política de salud para poder llevar a cabo, digamos, la gestión, ¿sí? Dentro de los distintos departamentos. Y económico, cómo se llegan a financiar, ¿sí?
estos modelos. Y después la parte técnica, digamos que ahí entraríamos nosotros. Por ejemplo, el hospital, las clínicas, ¿cómo podemos llegar nosotros a atender? Ellos van a formular modelos de atención para que nosotros podamos así trabajar para la sociedad, ¿no? Se fijan modelos de atención en la parte técnica. Para repasar entonces los componentes de un sistema de salud, podemos decir que son 3. Modelo de gestión, modelo de financiación y modelo de atención. Así que si ustedes por ahí le preguntan, los componentes son estos 3. Vamos a explicar cada uno para que lo tengan claro. El modelo de gestión es informar a la población, ¿sí? Podemos decir informar a la población, proveer directamente servicios a la población, comprar servicios al sector privado, financiar servicios de salud y regular la salud. O sea que esto va a ser la gestión que se va a formular dentro de este sistema de salud. Hay mucho trabajo para todos los distintos departamentos, ¿no? Después, por ejemplo, si damos un ejemplo de modelo de financiación, podemos decir, ¿cuánto debe gastar en salud nuestro país? Podemos decir. O sea que para esto se debe fijar, ¿no? Tiene que ver cuánta plata hay, cómo la podemos gastar, de dónde van a provenir esos recursos, cómo se asignan los recursos, por ejemplo, si podemos decir, y seguir hablando del hospital de acá de Merlo, podemos decir, tenemos cierta cantidad de plata, cuando ya, por ejemplo, hablamos del municipio, que ya el Estado va delegando a los diferentes municipios y va diciendo, bueno, ustedes tienen esta plata para por ejemplo, ya tenemos el hospital, para, por ejemplo, el problema que tenga, o sea, la demanda que tenga el hospital de Merlo, ¿sí? Bueno, el hospital de Merlo tiene, por ejemplo, como demanda comprar, qué sé yo, 20 camas. Entonces, a ver, ¿cuánto plata tenemos? Y bueno, acá tenemos para gastar tanta plata. Bueno, entonces, ¿nos alcanza para comprar las 20 camas? ¿Sí? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Cómo se asignan esos recursos? Bueno, todo esto tiene que ver con el modelo de financiación, ¿no? Y después el modelo de atención va a estar, podemos decir, ¿qué podemos cubrir? ¿Qué alcance tenemos? ¿Sí? Dentro de cada lugar. ¿A quién podemos llegar? ¿A quién podemos cubrir? ¿Cómo podemos prestar servicios en salud? ¿Y dónde prestar? ¿Sí? A ver qué alcance tiene este modelo de atención. Y para todo esto, bueno, puede también entrar acá cómo se planifica. Por eso, un tema tiene que estar relacionado con el otro. O sea que si ustedes no entienden algo de acá, pueden ir a la planificación o a la política, y está todo entrelazado entre todo. Y para estos, nosotros vamos a tener que fijar objetivos, o sea, se fijan objetivos de los sistemas de salud, pero estos objetivos tienen que tener una eficacia, una equidad y tiene que tener satisfacciones, ¿para qué? Para la sociedad, ¿sí? Para que tenga alcance a la sociedad. Y bueno, nuestro sistema de salud, para que ustedes lo entiendan, para que sepan cómo está regido nuestro sistema de salud, que por ahí también tienen una preguntita en el Choice, el 15%, o sea, el 15% está, o sea, el sistema de salud argentino está dirigido en público, ¿sí? Seguridad social y privado, ¿sí? El público tiene alcance a 15 millones, ¿sí?, de habitantes, el privado a 2 millones, fíjense qué diferencia, y la seguridad social a 24 millones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos el sector público, entonces para repasar, el sector privado y el sector de seguridad social. Vamos a explicar cada uno de estos para que ustedes los puedan entender. Y bueno, el público, el subsector público está, ténganlo bien claro esto, está financiado por el Estado, ¿sí? Rentas generales, para ser más precisa, es lo que, o sea, rige, digamos, financia todos los hospitales. Profe, disculpa antes que siga, ¿le puedo hacer una consulta? Seguridad social, ¿es lo mismo que, o sea, nos referimos a obras sociales? Todavía no llegamos. Ah, bueno, seguimos entonces. Si así no cortamos, ahora lo explico. Listo, listo. Ahora lo voy a explicar así.
Espera que ya me perdí, ¿por dónde iba? Bueno, digamos, vamos a así nos ordenamos. Vamos a volver para que no nos perdamos, porque después quiero que les quede claro esto. Entonces, el subsector público, ¿sí? Está financiado por el Estado, ¿sí? Por niveles, o sea, nacional, ¿sí? Va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? O sea que estamos hablando nacionales. Por ejemplo, tenemos hospitales nacionales, que el Posada, ¿sí? Tenemos varios. Y provinciales, que son funciones delegadas, digamos, a la provincia, ¿sí? O sea que ustedes se dieron cuenta que tenemos hospitales nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? Los nacionales van a ser el Ministerio de Salud de la Nación. Los provinciales a funciones delegadas, ¿sí? Por gestiones descentralizadas. Y los municipales a cada municipio, ¿sí? Para ser un poco más también ordenado, porque esto es bastante amplio, ¿sí? Acá vos me habías preguntado de la seguridad social. Podemos decir, podemos dar un ejemplo de, sí, de algunas obras sociales, y también podemos decir, por ejemplo, PAMI, ¿sí? Podemos dar como ejemplo PAMI que tiene, por ejemplo, todas las personas que están jubiladas, ¿sí? O por ahí las personas que no tienen alcance, ¿sí? Generalmente son las personas que tienen jubilaciones, ¿sí? Que trabajaron y aportaron, y bueno, este sector de seguridad social es muy importante, bueno, y tiene alcance a 3,5 millones de personas, ¿sí? Profe, una pregunta. Nunca entendí cuál es la diferencia entre PAMI y IOMA. Y bueno, IOMA es una, digamos, una obra social, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, el personal de salud, bueno, puede llegar a tener también otra persona, pero generalmente, como pertenece al Estado, por ejemplo, si trabajás en el Hospital Malvinas, por ejemplo, el Hospital Malvinas tiene acceso a IOMA. Si, por ejemplo, trabajás en das clases o docente, tenés acceso a IOMA, ¿sí? Porque pertenece al Estado. Ah, está bien. No tiene nada que ver, no es que es como PAMI, pero no sé, de capital, no tiene nada que ver. Son 2 horas, son 2 cosas distintas. Sí, son dos cosas diferentes. Tiene alcance, digamos, el Estado, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren llegar a saber, por ejemplo, no sé si más atrás tengo para explicar un poquito más, porque esto es un tema complejo, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer un ejercicio, por ejemplo, para que a ustedes ya le quede claro, de lo que es, digamos, este sistema, que sería privado, público, digamos, sector público, privado, ¿no? Y, digamos, la seguridad social. La seguridad social por ahí tiene alcance, tiene que ver también cuando una persona no tiene alcance, digamos, a un hospital, por ejemplo, ¿no? Y está en un estado de contingencia, ¿sí? Por ejemplo, si le pasa algo y no tiene alcance al hospital, ya va a actuar, digamos, esta seguridad social, ¿sí? Este departamento, que también está, digamos, financiado por el Estado, no es que sale de la plata de algún lado, digamos, privado, ¿entendés? Pero tiene diferente, ya es es algo más extenso para explicar porque es un tema bastante largo, pero bueno, podemos ver a qué tiene alcance, porque es un tema lindo para explicar, podemos hacer un ejercicio con este tema, ¿sí? Está bien, sí, igual entendí. Bueno, nosotros para esto ya habíamos dicho que, no sé si llegué a explicar el sector privado, que el sector privado alcanza las prepagas, ¿sí? Que no están reguladas, ¿sí? Por el gobierno, por el Estado, ¿sí? Por el municipio, son totalmente privadas y no son sistemas sociales, o sea que no tiene alcance toda la población, ¿sí? Hay muchas prepagas que manejan el Estado
y que quedan, o sea, con el 70% de los no alcanzan los 70% de los recursos de la sociedad. Nosotros tenemos acceso más bien a un hospital o a una obra social si tenemos un trabajo de dependencia, y ahí ya tenemos, ¿no?, nuestra obra social. Si, por ejemplo, por así decirlo, el Estado va a tener alcance a las personas que no tienen, digamos, un trabajo fijo, para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? No me quiero enredar. Por ejemplo, las amas de casa no tienen, digamos, una obra social. Entonces, ¿qué hacen? Ahí se van al hospital público, porque no tienen una obra social. Ahora, nosotros si tenemos un trabajo bajo dependencia, ¿qué vamos a utilizar? Digamos, la prepaga, ¿no? O si tenemos prepaga, o vamos a utilizar la obra social, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Y bueno, y la persona que no tienen alcance o que están en también, digamos, en contingencia, también ahí ya entraría en juego, como dijo la compañera, en la seguridad social. A ver, el financiamiento de todo esto va a estar dado por aportes públicos, que es el 50%, 55%, vamos a decir 50-55% del gasto que hay en salud, y también por aportes privados, ¿sí? El 45% de aportes privados, de todos los gastos que hay en salud. Y para todo esto van a estar regidos por rentas generales, por cotizaciones laborales y por gasto de bolsillo. O sea que si decimos que estamos pagando una prepaga, va a salir de nuestro bolsillo, ¿sí? Si estamos diciendo aportes públicos, rentas generales y cotizaciones que van a tener en cuenta, van a llevar a cabo el sistema público, ¿sí? Y el sistema de, como dijo recién la compañera, seguridad social. Por eso digo que seguridad social sale también del Estado, del aporte que se dio, ¿sí? Y privado solamente del gasto de las personas que aportan, ¿sí?, a las prepagas. Por eso sería que es lo que seguridad social es semipúblico. Claro. Sí. Bueno, por eso, sí, porque es un porcentaje menor. Bueno, los principales problemas del sistema de salud argentino, ¿sí?, van a estar dados por el sistema público, dijimos, por el sistema privado y por la seguridad social, que va a ser una fragmentación. Y después una segmentación puede ser la carencia de la equidad, porque no todos tenemos el mismo, digamos, el mismo alcance. O sea, hay personas, por ejemplo, yo puedo tener una buena prepaga, pero la persona que está dentro de esta sociedad o al lado de mi casa tiene, por ejemplo, no tiene alcance tiene alcance al hospital público, o sea que si le pasa algo, él va a tener que recurrir al hospital y yo tengo bueno, no tenemos todo el mismo alcance, ¿sí? Igualmente esto no es equitativo, porque acuérdense que dijimos recién que este financiamiento va a estar dado por el 55% del sistema público y el 45% del sistema privado, ¿sí? Hay una distorsión de la oferta, digamos, hay una distorsión geográfica, no tienen alcance, o sea, no llegan a tener alcance a toda la población, o sea, de acuerdo a cómo estemos, ¿no?, en este momento. Por ejemplo, una persona que aportó toda la vida, ¿sí?, va a tener digamos, por ahí de repente, cuando trabajó tuvo una prepaga, o tuvo, por ejemplo, una buena obra social, pero bueno, su aporte fue dado, y ahora tiene PAMI, ¿sí? Cuando vivió en sociedad y era joven, va a tener, digamos, un alcance que ahora no lo tiene cuando es jubilado, ¿sí? Cuando era joven, él tenía, por ejemplo, OSDE, ¿sí? Y no lo pudo sustentar cuando fue grande, y bueno, no va a tener la misma, digamos, la misma, ¿cómo decirlo?, el mismo alcance sanitario, porque no es lo mismo ir a atenderse por ejemplo, a la Trinidad de Ramón Mejía, ¿sí?, que ir a atenderse a un hospital público. Por ahí, ¿qué queremos decir con esto? Que el sistema sanitario le va a ofrecer lo que en su momento puede. O sea, la salud, el equipo sanitario va a estar, pero por ahí la tecnología que tienen en la Trinidad de Ramos Mejía o en Suite Medical, no la tienen acá en el Hospital de Merlo. Por ahí tienen en el hospital lo básico, que sí van a estar digamos, la atención dada,
y óptima, pero por ahí ellos pueden llegar a tener otra tecnología, ¿sí? Con esto, para que a ustedes les quede claro, acá en el Hospital Malvina tenemos un tomógrafo, tenemos para que hagan placas, rayos, todo eso, tenemos ecógrafo, pero por ahí no lo tenemos el que salió, por ejemplo, hoy en el 2020. Y en otros lugares lo pueden tener el último del último del último. Bueno, a eso me refiero con geográfico y tecnológico. Hay una digamos, distorsión de la oferta, ¿sí? Y por ejemplo, por ende, puede haber ineficiencias propias de este sistema, ¿sí? Que va a estar sobredimensionado por una estructura organizacional, ¿sí? No quiere decir con esto que no se le preste la atención a la gente, pero se le va a dar en su momento con lo que hay. Por ejemplo, si usted viene a atenderse al hospital de Merlo y, por ejemplo, hoy está el tomógrafo funcionando, vamos a así decirlo, se rompe, por ejemplo, a los 2 días, ¿sí? Usted va de vuelta y no tiene este acceso a esa problema, digamos, para poder hacerse una tomografía, ¿sí? Y bueno, pero si hablamos de, por ejemplo, de este lugar privado, ellos por ahí se rompió hoy y a los 5 minutos lo pueden arreglar. Bueno, nosotros no tenemos el mismo acceso porque para todo esto tiene, digamos, que haber una planificación, cómo se arregla. Hay otras, digamos, alternativas en un lugar privado que en un lugar público, ¿sí? Se rigen, digamos, con otras políticas, ¿sí? Estas son internas y pertenecen al Estado y las otras son, digamos, privadas, porque también las personas que se atienden tienen que pagar un servicio todos los meses, ¿sí? Bueno, esto va a estar orientado, digamos, a procesos, ¿sí?